Y también invitamos a Eduardo Paz, sociólogo, docente emérito y director de la carrera de Sociología de la UNSA, quien también nos ha apoyado muchísimo con los proyectos que hemos desarrollado. Por favor, un fuerte aplauso. Buenas noches, muchas gracias al Grupo Praxis, a todos ustedes presentes y a todos quienes van a hacer el seguimiento de esta actividad por las redes, ¿no? Y creo que es una oportunidad muy especial, sobre todo porque en el caso mío la importancia y el impacto que tiene las ideas de Almaraz han marcado, ¿no?, una vida, una trayectoria, una política, un compromiso, etc. Y en las permanentes relecturas de Almaraz se van redescubriendo, se van encontrando nuevos elementos, nuevas reflexiones, nuevas potencialidades de un pensamiento que no ha perdido ninguna actualidad en los aspectos fundamentales para entender la realidad boliviana y para comprometerse con nuestra patria. Y quiero iniciar esto señalando y apuntando que es importante, ¿no?, aunque no definitivo, entender las condiciones de la producción de los textos, de la obra de Almaraz, que, como en todas las obras, en todos los textos, son condiciones históricas determinadas para producir una obra, ¿no? Pero también es imprescindible entender las condiciones de recepción que tienen los textos, los libros, los ensayos, las escrituras. En ese sentido, ¿no?, cuando hablo de las condiciones de producción, nos lleva pues a qué está viviendo, qué está sufriendo, qué está investigando y qué está aportando Almaraz, ¿no?, a sus contemporáneos, a su realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando vemos las condiciones de recepción de lo que ha escrito Almaraz, cada nuevo momento histórico en Bolivia, los 70, los 80, los 90, el siglo XXI, nos permite, ¿no?, las nuevas posibilidades, las nuevas proyecciones, las nuevas interpretaciones de estos textos de Almaraz, ¿no? Por tanto, creo que leer Almaraz debe ser una de las tareas más emocionantes, ¿no?, y más provocativas para el joven, la joven, ¿no?, en todos los periodos históricos. Creo que esto me lleva a un par de reflexiones que seguramente en estos 15 minutos son más o menos, ¿no?, los que vamos a utilizar, puedo yo transmitir, ¿no? Y comenzar con lo siguiente, que el nombre que se le ha dado a esta actividad se llama Para seguir dialogando. ¿Eso a dónde nos lleva? A poder volver a leer a un texto que es el editorial de la revista Praxis número 1, que sale en mayo del año 1964. Praxis es, de alguna manera, el espacio que encuentra y construye Almaraz para discutir los grandes temas de su generación. Y luego voy a hacer alguna referencia a otro texto de él, que se llama Buscando el de profundis de una generación. Pero para abrir el diálogo, al grupo Praxis le ha llevado a plantear este seminario, este encuentro, que es para seguir dialogando. Para seguir dialogando ¿en torno a qué? Seguramente hay muchísimos temas para seguir dialogando, pero si tomamos esa beta, ¿no?, que nos da Almaraz, creo que podemos encontrar
muchos aspectos que yo voy a referirme a algunos de ellos, tal vez con mi propia mirada, pero que cada uno de quienes se interesen en Almaraz deberían leer con los ojos de hoy y también con los ojos de Almaraz la realidad boliviana de la época, ¿no? Él señala algunas cosas claves, dice: vivimos un mundo terrible y confuso. Está hablando de los inicios de la década de los 60, el año 64, y aquí lanza una primera tesis, ¿no? Unos temen más la civilización por su crueldad que la barbarie. Aquí yo creo que está poniendo de cabeza una serie de ideas claves, ¿no? Sobre todo aquella idea de la civilización como la forma más avanzada y más humana. Y él está señalando, no, la civilización tiene una crueldad profunda. ¿Y dónde se expresa? En las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Esa es la civilización. Entonces, ¿cómo ver esa situación? Él se pone en esa situación. ¿Cómo hablar de esta temática? Segundo, cómo las potencias mundiales, en ese momento, la Unión Soviética y los Estados Unidos, que se dividían el mundo en la Guerra Fría, ¿no?, prefieren, dice Almaraz, ¿no?, usar millones y millones de recursos en tratar de conquistar la Luna, pero no en millones de seres humanos que están muriendo de hambre. ¿Qué es este absurdo? ¿Qué es esta situación? Y eso dice, es un mundo absurdo, ¿no?, que ocurran estas cosas. Y aquí señala una frase que cita de un escritor y dice: servir a la dignidad del hombre con medios que sigan siendo dignos. Es decir, la dignidad humana como la gran prioridad, pero no con cualquier medio, sino con medios dignos de recuperar la humanidad, de construir la humanidad. Y aparece una frase importantísima, dice: ni la idea más grande vale más que la vida del más humilde de los hombres. Es decir, creo que es una reflexión en ese momento de la vida de Almaraz muy importante sobre lo humano y el humanismo como un eje fundamental de cualquier pensamiento y de cualquier reflexión intelectual. Porque sin reconocer, como él dice, ¿no?, la vida del hombre más sencillo es más importante que cualquier idea, tesis que haya surgido. Y mucho más si estas ideas, como en algún momento dice, son abstractas y están lejos de la realidad. Que está invitando y provocando él, para abrir el diálogo, a ver la realidad, a entender esa realidad como es la boliviana y la realidad internacional. Y por eso él va a decir, ¿no?, que el derecho a la rebelión es la acción más importante del hombre para conducir a la revolución, a un proyecto revolucionario, a un proyecto que, ¿no?, pensando y sintiendo y estando con los seres humanos se pueda transformar hacia adelante, ¿no?, y poniéndose al servicio de nuestros semejantes. Por tanto, la revolución, dice él, está orientada en dos líneas: contra la ignorancia y contra la miseria. Está tocando las dos facetas del ser humano, ¿no?, la sobrevivencia, la vida, pero también su desarrollo de sus capacidades intelectuales, ¿no? Y por eso saca una primera conclusión: no debemos entregarnos al culto de lo abstracto, que es una crítica también a un cierto pensamiento de la época que, ¿no?, citaba autores, citaba libros, citaba investigaciones, pero desconocía la realidad. No se ponía a entender la realidad y a debatir la realidad como él ya había iniciado con Petróleo en Bolivia, con otros artículos, y luego vendrán, ¿no?, las obras cumbres para entender el país, como son El poder y la caída y El Requiem para una república.
Por tanto, ya está lanzando el año 64 varios aspectos importantes, ¿no? Donde él dice una definición bien importante: el hombre es limitado y contingente, es bueno y es malo al mismo tiempo, ni hay que enaltecerlo demasiado ni degradarlo, nos debe merecer, dice, respeto y amor, nos debe merecer piedad e ironía, y cita aquí a un autor de la época, ¿no? Sobre esta base, ¿qué demanda él a los bolivianos, ¿no? Lo que él señala es que es absolutamente necesario encontrar nuevas definiciones nacionales para nuestra existencia nacional. Algo que hacer es importante, ¿no? Y que no nos creemos y no debemos creernos depositarios de la verdad. Por eso abrir el diálogo y hacer el diálogo es lo más importante, más que los soliloquios, ¿no? Las reflexiones al margen de la realidad y al margen de los semejantes. Y aquí finalmente va a proponer, ¿no?, o va a analizar que la revolución del 52 está en un proceso de desvitalización. Ahí ya hace una definición muy clara que lo que había comenzado el 52 con una gran esperanza, un gran impulso, un gran potencial, se ha ido debilitando. Aquello que ya está presente sobre todo en el régimen y también en el poder y la caída, donde va a ir mostrando cómo las nuevas estructuras de poder están ya controlando la economía del país, la ideología del país, los medios, periódicos y radios de la época y la política valientista que ya estaba imponiéndose después de la vacilación y la traición del pacestensorismo. Por tanto, hay que avanzar, y él propone, al diálogo. El diálogo es la única vía para avanzar en un mayor conocimiento de nuestro país con una visión del conjunto, no aislando elementos o aspectos de la realidad, sino la mirada integral del conjunto. Y que sobre esa base, ¿no?, las palabras y el diálogo son armas muy poderosas. Y que, ¿no?, la conciencia crítica e histórica del mundo, y cita aquí a Rodolfo Mondolfo, un filósofo argentino-italiano, y que está reivindicando la conciencia crítica y una revisión histórica de los hechos. Yo quiero, y rápidamente, hacer un par de referencias finales en torno a el otro texto que a mí me parece valioso, que lo escribe el año 1961. Es decir, Almaraz, ¿no?, escribe lo que se llama Buscando el de profundis de una generación, que es otro artículo, ¿no? Y en este artículo se pregunta ¿qué lee el joven de 30 años? ¿Qué él tenía esa edad? Se estaba preguntando a él y a su generación, ¿qué lee? ¿Qué sabe de la historia? ¿Qué conoce de la cultura? ¿Qué conoce del mundo? Y hace un primer diagnóstico. Unos dicen, ¿no?, van a ver un mal cine, pornografía, revistas para hombres, alguna novela mediocre. Otros algo mejor, anarquistas de derecha, ¿no?, la nueva ola de los beatniks, etc., ¿no? Y la educación en Bolivia es una educación vacía, una educación que no da y no tiene contenido nacional, que fue el gran dilema de su vida y de algunos de su generación, como Almaraz, con quien compartió prácticamente las ideas fundamentales, ¿no?, la conciencia nacional, el sentido nacional, ¿no?, a dónde va, de dónde viene, qué hacer. Y él, al separar a un tipo de jóvenes y otro tipo de jóvenes, dice, sin embargo, ambos tipos tienen y son parte de una misma generación. Es decir, está mostrando cómo determinadas miradas e influencias
de la cultura, de los estudios, ¿no? Pueden llevar en distintas vías a una misma generación. Y esto es importante para repensar el tema generacional. No son temas homogéneos, no son bloques homogéneos, sino hay también posiciones distintas, miradas distintas, herencias distintas, ¿no? Y dice, además, no se lee a autores nacionales, porque además hay muy pocos, ¿no? Y los que se conocen son los que, ¿no?, tienen un desprecio a Bolivia. Ahí habla de René Moreno, habla de Arguedas, ¿no? Entonces, esto es lo que se lee, quienes desprecian a Bolivia, quienes ponen a los bolivianos y a los indígenas como inferiores. Entonces, esa es la influencia que tenemos aquí. ¿Qué hacemos? Y él cita, por ejemplo, como referentes, ¿no?, en América Latina, a Rubén Darío, ¿no?, el nicaragüense de fines del siglo XIX, a César Vallejo, ¿no?, este poeta peruano fabuloso, y dice, ¿no?, en realidad Vallejo es más boliviano que peruano, por la forma desgarradora en la que Vallejo relata la vida en el Perú, la vida de los peruanos y su propia vida, ¿no? Entonces ahí está él, a través de Vallejo, viendo esta realidad boliviana y estos desafíos de la propia realidad boliviana. Habla también de Neruda, ¿no?, este poeta Nobel chileno que reflexiona y vive y escribe sobre la realidad de América Latina, ¿no? Y se hace también una pregunta ahí, ¿no? Hace pocas semanas en Cochabamba se ha atacado a una librería. Él era un librero, era un lector, ¿no? Y cuando ve y advierte eso, dice que además quienes atacaban la librería decían: libros no, curas sí. ¿Qué es eso? Dice, ¿qué está pasando, no? Y a partir de eso plantea el desafío. Necesitamos una intelectualidad joven que tenga un lugar en la sociedad, que revise la historia, que lea la historia, que profundice la historia. Y acaba señalando una cosa: buscar una respuesta a los grandes problemas de nuestra generación es ya comenzar a ser bolivianos. Aquello que en otro texto Zabaleta dice, tomando a Montenegro y a Céspedes, ¿no?, que primero hay que ser nacionales y después vendrá el adjetivo, vendrá qué calificativo tendría. Primero tenemos que ser, y aquí en el final del De Profundis nos dice eso. Y creo que las preguntas que surgen de Almaraz, que las planteo en ese sentido, deberían ser y son, creo yo, preguntas imprescindibles hoy para entender nuestro país. Por eso digo, la vigencia de Almaraz, ¿no?, es una vigencia para su momento y para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo.